Una vez que definimos el concepto de conducta, de acción, estamos en condiciones de pasar al siguiente estadio de la teoría del delito, que es la tipicidad. Ir al siguiente escalón, que es analizar el tipo penal. Vamos a decir que conducta o acción es sustantivo, mientras que tipicidad, antijuricidad y culpabilidad son adjetivos. ¿Bien? ¿Esto qué quiere decir? Que la conducta, ese hecho humano, voluntario, evitable, tiene que tener características de tipicidad, de antijuricidad y de culpabilidad para poder llegar a construir el concepto de delito, ¿no? Para poder respondernos a las preguntas ¿qué es un delito? Tenemos que encontrarlo con una conducta que tenga características de tipicidad, de antijuricidad y de culpabilidad. Vamos a ver ahora entonces qué debe tener esa conducta para tener características de tipicidad, para ser típica. ¿Cuándo una conducta es típica? Cuando tiene características de tipicidad. Por empezar, quiero hacer la relación entre tipo penal, bien jurídico y norma. Bien jurídico, norma, tipo penal son tres elementos íntimamente relacionados y que son esenciales relacionados entre sí para poder construir el concepto de tipo penal. Bien jurídico, ya lo hemos nombrado en algún momento, pero cuando hablamos de bien jurídico, hablamos de aquellos intereses superiores, aquellos valores superiores que son fundamentales y trascendentales para la sociedad, como la vida, la libertad, la integridad sexual, etc. Hay bienes jurídicos que su tutela es suficiente a través de cualquiera de las ramas del derecho, ¿no? Las regulaciones del derecho civil, del derecho laboral, del derecho comercial, etc., alcanzan para darle la suficiente tutela, el suficiente resguardo a ciertos bienes jurídicos. Y otros, como lo he mencionado, y los 13 bienes jurídicos que componen el libro segundo del Código Penal, requieren de esa tutela especial que solamente puede brindar el derecho penal. Más específicamente, la tutela especial que se puede brindar solamente a través del ejercicio de la facultad punitiva del Estado, el ejercicio del ius puniendi. Cuando en el contrato social, ¿no? Del que hablaba Rousseau, todos hemos puesto en manos del Estado el monopolio sancionador, el monopolio de la facultad punitiva. El Estado es el único que puede castigar, que puede infringir dolor, que puede provocar dolor, porque de esa manera evitamos hacérnoslo entre nosotros. Entonces hay bienes jurídicos que únicamente pueden ser protegidos, o que requieren en realidad por su importancia ser protegidos a través del derecho penal, porque tiene esa característica, ¿no? Tiene la característica de poder aplicar pena y poder aplicar una sanción que cause dolor. Por tal motivo es que la vida, la integridad sexual, el honor, la libertad, la propiedad y todos los bienes jurídicos colectivos, la seguridad pública, el orden público, el orden constitucional, la seguridad de la nación, la fe pública, el orden público y financiero, son bienes que exigen que el Estado pueda aplicarle sanción y fundamentalmente amenazar con una aplicación de una pena privativa de la libertad a quien vaya a lesionarlos o intentar lesionarlos. Muchos de estos bienes jurídicos nacen del derecho natural, los que mencioné claramente. Hay otros, los que mencioné primero, ¿no? La libertad, la vida. Otros que no surgen del derecho natural, que son una construcción más jurídico-positiva, como por ejemplo el orden económico y financiero. Pero todos ellos son bienes que por razones de política criminal, el legislador ha entendido que no bastaba con la regulación y el resguardo que le pueden dar otras ramas del derecho, sino que también teníamos que incorporarle el Código Penal y amenazar con una pena a quien pueda ponerlo en riesgo. Pero esos bienes jurídicos,
o esa tutela a los bienes jurídicos se traduce en normas. La norma como mandato, la norma como prohibición. La norma es ese mandato que exige tutelar a los bienes jurídicos, exige proteger a los bienes jurídicos. Puede ser prohibitiva o puede ser un mandato. Puede ser prohibitiva cuando nos dice qué es lo que no se debe hacer en resguardo de ese bien jurídico. O puede ser un mandato cuando nos manda a hacer algo en resguardo de ese bien jurídico. Pueden ser escritas o no escritas. Y cuando se afectan, o cuando se lesiona un bien jurídico, lo que se está haciendo es violar la norma. Es decir, cuando se afecta un bien jurídico se viola la norma, no se viola el tipo penal. El tipo penal, veremos después, que está más relacionado con la descripción exacta de la conducta y con la aplicación de una pena. Pero lo que estamos violando cuando una persona mata a otra es la norma imperativa que manda a no matar. No el artículo 79 del Código Penal que dice que castiga con pena de 8 a 25 años al que matare a otro. Eso no se viola, eso en todo caso se está cumpliendo. Esa descripción de una conducta, matar a otro, unida a una pena, prisión o reclusión de 8 a 25 años al que matare a otro, que es el tipo penal del artículo 79, el delito de homicidio, no se viola cuando se mata a alguien. En todo caso se cumple esa conducta descripta. Se viola la norma no matar. ¿Bien? Que existe, escrita o no escrita, porque existió siempre esa norma, es del derecho natural, cuando se necesitó proteger el bien jurídico vida. Esta norma puede ser, como le decía, prohibitiva, no matar, como puede ser también un mandato, cuidar la vida, protegerla, si hablamos de la vida, ¿no? Voy a ser repetitivo tal vez en esto de usar siempre la vida como ejemplo y el homicidio como ejemplo. Entonces, consecuencia de la norma y la necesidad de tutelar y de aplicar el ius poniendi, aparece el tipo penal. Porque el tipo penal es la descripción que hace el Código Penal de una conducta antinormativa, sea porque describe una conducta prohibida, ¿bien? O porque describe la conducta debida, ¿bien? Y que amenaza con una sanción al que la realiza, al que realiza esa conducta antinormativa. Ponía un ejemplo de una conducta antinormativa, cuando la norma es prohibitiva, el artículo 79 castiga al que matare a otro. Está prohibido matar. Pero podemos tener un mandato, por ejemplo, el artículo 108, que es el delito de omisión de auxilio, que castiga al que no presta un auxilio a un menor de edad o a una persona que está disvalida o en una situación de peligro. Ahí nos está diciendo qué es lo que hay que hacer. Lo debido es auxiliar. ¿Y cuándo se castiga? Se castiga cuando no se hace lo debido. De las dos formas es una norma que son dos maneras, prohibitivamente o como mandato, de tutelar un bien jurídico, la vida. Otro concepto de tipo penal muy similar, ¿no? Dice que es un dispositivo legal que describe conductas prohibidas y que relaciona estas conductas prohibidas con una determinada pena. Pero está claro que cuando hablamos de tipo penal hay una descripción de una conducta que es antinormativa, violatoria de la norma. ¿Bien? Y a esa conducta violatoria de la norma le sigue la amenaza y la aplicación de una sanción penal, de una pena. Los tipos penales describen conductas antinormativas, es decir, conductas contrarias al mandato
que establece una norma. Norma que va a imponer el respeto y la necesidad de tutela a un determinado bien jurídico. El tipo penal del artículo 79 castiga al que matare a otro, la norma dice que no hay que matar y todo eso tutela al bien jurídico vida. El tipo penal, pasando ya a otra cuestión, la tipicidad penal tiene tres características, o todo tipo penal tiene tres características, o tres funciones más que tres características. Después vamos a hablar de las características, pero vamos a hablar de las funciones. La primera función de la tipicidad es garantista, es servir de garantía. Esta función se traduce en el principio de legalidad, ¿no? Como principal herramienta para limitar el ius poniendi, para limitar el poder punitivo del Estado. El derecho penal establece tutelas para bienes jurídicos, pero fundamentalmente, al existir el ejercicio, este monopolio castigador en cabeza del Estado, el derecho penal también existe para limitar ese poder del Estado, que puede traducirse en un totalitarismo. Entonces, una de las funciones más importantes del derecho penal es el de garantizar límites, garantizar, mejor dicho, que ese poder en manos del Estado no se desboque, ¿no? Poner límites a ius puniendi, ¿bien? Y establecer garantías. Entonces, a veces se toma como mala palabra, ¿no? Cuando se lo vincula con cuestiones de inseguridad a un derecho penal garantista. El derecho penal no es otra cosa que garantías, establecer garantías. El principio de legalidad nos dice, vos tenés la garantía de que si no cometés o no realizás ninguna de las acciones que están descritas en el segundo libro del Código Penal, todo lo que hagas no será delito y está permitido. Esa es la principal garantía. No puede venir mañana una persona, un juez, y decir, mire, usted va a la facultad de Derecho, cursa Derecho, desde hoy consideramos que eso es delito, así que usted marche preso. Usted piensa tal o cual cosa, castigamos el pensamiento de pensar tal o cual cosa. No, la existencia de un código penal, ¿no? La existencia de tipos penales, de descripciones de conductas prohibidas, de ese catálogo de conductas prohibidas, es la primera garantía para poder determinar qué es lo que está permitido y qué es lo que está prohibido y limitar el ius puniendi únicamente a castigar lo que estaba prohibido, ¿no? Y que estaba descrito en esos tipos penales. La segunda función, íntimamente relacionada con lo que acabo de decir, es una función seleccionadora. Es decir, la existencia de tipos penales y de tipicidad permite determinar con facilidad qué conductas son permitidas y qué conductas son prohibidas, ¿no? O sea, no es una función no solamente de garantía, como dije antes, sino también de practicidad, ¿no? Es fácil determinar qué es lo que es delito, porque si no está en ese catálogo de conducta prohibida, no será delito. La tercera función es motivadora. Al hecho de amenazar con una pena, el hecho de castigar con penas privativas de la libertad, que después de la vida y la libertad probablemente sea de los bienes más valiosos para el ser humano, esa amenaza que representan tiene una función disuasiva. Va a hacer que el común de la sociedad vaya a evitar realizar esas conductas descritas en esos tipos penales para evitar sufrir el daño que esos tipos anuncian. Vamos a iniciar una clasificación, voy a hacer una breve reseña en el siguiente video sobre las características y la clasificación de los tipos penales.